Ahí nos vamos a brincar a Ecuador, con Andrés López y los esfuerzos del gobierno para cerrar un acuerdo comercial con la Unión Europea. Y finalmente, nos vamos a Chile. Valesca Quintero de CNN Chile y el llamado a un paro general convocado por varias organizaciones sindicales. Primero, México. El Pacto por México, un instrumento político que ha permitido la presentación y aprobación de reformas que pretenden mejorar la economía de México, fue puesto a prueba el domingo pasado cuando se llevaron a cabo elecciones en 14 entidades para renovar 1.374 cargos, en medio de acusaciones de irregularidades. Ante la falla del sistema de conteo rápido de votos en Baja California, única entidad en la que se eligió gobernador y en la que se lleva a la ventaja la coalición PAN-PRD, el dirigente del opositor Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, acusó a los gobiernos y a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, del cual emana el actual gobierno, que incumplieron los acuerdos del Pacto por México, por lo que este partido, el de la Revolución Democrática, evalúa si se mantiene en el acuerdo partidista. Poco después, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, hizo un llamado al respeto y reconocimiento del voto y de los resultados de los procesos electorales. Pero para los analistas, el virtual triunfo de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática en Baja California reducirá las tensiones que las elecciones locales generaron entre los integrantes del Pacto por México, que hasta la fecha han logrado la aprobación de las reformas en educación y telecomunicaciones y que tienen pendientes presentar propuestas de cambios legislativos en materia de impuestos y energía. Saludos desde la Ciudad de México. Desde Ecuador les contamos que una delegación encabezada por el ministro de Comercio Exterior, Felipe Rivadeneira, viajó a Bruselas, Bélgica, con el propósito de ir cerrando un acuerdo comercial con la Unión Europea. Este proceso recibió un nuevo impulso desde que el presidente Rafael Correa visitó Alemania en abril pasado. En la agenda constan reuniones con la Comisión Europea y con el Servicio de Acción Exterior. La idea, según el gobierno, es buscar acuerdos mínimos para retomar oficialmente las negociaciones suspendidas en el 2009 por desacuerdos, entre otros aspectos, por las condiciones de exportación y comercialización del banano ecuatoriano. Uno de los puntos fundamentales, ha dicho el ministro de Comercio Exterior, será solventar las asimetrías entre el mercado más grande del mundo y el Ecuador. Según el gobierno ecuatoriano, el mejor escenario sería que la Unión Europea confirme su interés por las nuevas negociaciones y logren establecer un calendario de rondas para este año, con miras a cerrar el acuerdo en los primeros meses del 2014. Este fue el informe desde Quito. Les habló Andrés López. Hola, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos. En Chile se están viviendo una seguidilla de movilizaciones sociales y es en este contexto donde el próximo jueves 11 de julio se va a realizar en Chile el segundo gran paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores, que también va a convocar a distintos sectores sociales. Las principales demandas de esta movilización son aumentar la propuesta del salario mínimo del gobierno, que se encuentra en 207.000 pesos, unos $400, además de una reforma tributaria y también terminar con el actual sistema que administra las pensiones de todos los chilenos. Esta es la segunda gran movilización que convoca. Se va a desarrollar en una de las principales arterias de la ciudad de Santiago. Ya fue autorizada por las autoridades de gobierno y, como lo decíamos, se enmarca en toda esta discusión política y también legislativa sobre esta propuesta del salario mínimo, que es una de las principales demandas de los trabajadores movilizados en nuestro país. Valesca Quinteros, CNN Chile. ¿Por qué el hombre más rico del mundo ha invertido en una aplicación gratuita? ¡Yazam! Samuel Burke nos explica más adelante en nuestro Minuto Clicks. Pero antes, cuando regresemos, se anuncia un nuevo paro cafetalero en Colombia. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el acuerdo alcanzado hace unos meses? El tema al volver en CNN Dinero. Ahora los dejamos con un vistazo a los principales índices accionarios y las monedas del mundo y América Latina.
CNN. Hola, te habla Xavier Servia y esto es CNN Dinero. Se avecina un nuevo paro cafetalero en Colombia, donde más de 560.000 agricultores se dedican al cultivo del café. La pregunta son dos. ¿Por qué vuelven al paro cuando en marzo habían llegado a un acuerdo con el gobierno? Y segundo, ¿se justifica? Para Víctor Javier Correa, vocero del movimiento Dignidad Cafetera, que llama al paro, sí se justifica. Víctor Correa, gracias por estar con nosotros. Lo primero que quiero entender antes de poder discutir en lo que ustedes están pidiendo. Ustedes se fueron en huelga, si no me equivoco, en febrero. Se sentaron a discutir con el gobierno, llegaron a un acuerdo, el gobierno les subió el subsidio. ¿Por qué de nuevo deciden ustedes irse a un paro en agosto? Javier, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes de CNN en español en toda América. Pues la verdad, para nosotros hablar de un paro ahorita es realmente una tragedia, pero la razón por la que nos encontramos a puertas de un nuevo paro nacional, que en este caso sería paro nacional agropecuario, es porque definitivamente de los acuerdos que se lograron firmar en el mes de marzo, pues lo que se ha cumplido es relativamente poco. Y las dificultades, por el contrario, han aumentado mucho más, sobre todo con la caída del precio internacional del café. Ok, es cierto que el precio internacional del café ha estado cayendo en los últimos años, pero yo he estado leyendo aquí las propuestas que ustedes plantean. En principio yo me pongo en la perspectiva de ustedes y me parecen justas. La pregunta que uno se hace es si esto mismo lo empieza a pedir todas las industrias en el país, ¿dónde quedaría el gobierno? Cuando ustedes en marzo se llegó a un acuerdo, el gobierno argumenta que se les dio 700.000 millones de pesos, que serían a cambio actual unos 364 millones de dólares, se les dio en subsidio. Y el argumento del gobierno dice, ese dinero, porque lo que estamos haciendo es dándoles a ustedes, comprándole la carga, o sea, lo que viene siendo los 125 kilos de la carga de café, le estamos pagando el 25% de esa carga. Si nosotros cogemos ese dinero y lo ponemos en otros lugares, estaríamos de alguna forma disminuyendo la pobreza en otras ciudades del país. Entonces el gobierno argumenta, si en la medida que le demos más, estamos afectando a otras áreas del país y nosotros también tenemos que ayudar a otros sectores. ¿Qué dice Correa ese argumento? Javier, mira, sobre eso nosotros hemos hablado con mucha claridad ante el gobierno nacional y nosotros no estamos pidiendo limosnas, es decir, todo lo que estamos haciendo lo vemos desde el enfoque de una perspectiva de inversión y justicia histórica con el campo colombiano que ha sido sistemáticamente olvidado durante décadas y décadas. En el campo colombiano viven cerca de 12 millones de personas. El Ministerio de Agricultura es uno de los ministerios que menos presupuesto tiene. La inversión real en el campo se ha visto relativamente alejada de las verdaderas necesidades que hay en el sector agropecuario para poder desarrollar prosperidad, para poder desarrollar el bienestar de la población campesina del país. En el caso de los cafeteros tendríamos que decir que nosotros planteamos que la existencia del subsidio garantiza por lo menos que cubramos los costos de producción del sector. Nosotros estamos vendiendo hoy, si vendiéramos sin ese subsidio, la carga del café cerca de 200.000 pesos, es decir, más o menos un 30% por debajo de los costos de producción. Realidad que en este momento viven la gran mayoría de los sectores agropecuarios de Colombia. Y ante esto lo que le estamos diciendo al gobierno nacional es que si no hay una respuesta efectiva, si no se planean políticas, claro, que superen la subsidiariedad, eso sí entendiendo desde invirtamos en el campo para aumentar la prosperidad y el bienestar de los campesinos de Colombia, lo que Colombia va a vivir en el corto y mediano plazo va a ser una tragedia social profunda. Ahora, Correa, mira lo que yo veo. Vamos a tratar de ser lo más honesto posible. En esto, yo creo que tú me ayudes a entender. Yo tengo aquí información que el 5% de lo que produce la industria cafetera es el 5% del Producto Interno Bruto del país. Pero lo que ustedes están pidiendo es como si fuera un valor mayor en la economía colombiana. Ustedes están pidiendo que se reduzca el precio de los abonos, los insecticidas, ok, para controlar el costo. Pero también están pidiendo rechazar las políticas mineras. Imagínense lo que diría la industria minera del gobierno. Porque si ustedes exigen, ellos van a exigir también. Están pidiendo que se pare la construcción del megaproyectos hidroeléctricos en zonas cafetaleras. La pregunta que se harán muchos productores y empresarios en Colombia, tenemos que bajar el costo de la electricidad. No vendría bien hacer una hidroeléctrica en el país. O sea, básicamente, ustedes están pidiendo, por un lado, que el gobierno les proteja más, les subsidie más. Pero ustedes, la pregunta que yo te haría a ti es, si es importante
la industria del café para una economía que se tiene que diversificar, que tiene que buscar otras opciones. Si lo piden ustedes eso, también lo van a pedir los mineros, lo va a pedir la textilera, lo van a pedir otras industrias. Al final el gobierno va a estar subsidiando a todos. Javier, en este momento en Colombia, una parte de los sectores económicos que mencionas se encuentran en una profunda crisis por las políticas económicas que el gobierno nacional ha tomado. Tengamos en cuenta que puede ser el 5% del Producto Interno Bruto hoy en Colombia el café. El agro en su conjunto es mucho más, y muchas de estas políticas que en este momento, o estas peticiones, o estas solicitudes que forman parte de nuestro pliego, son para beneficio de todo el sector agropecuario del país. Incluso dentro de ese porcentaje, tenga en cuenta, por ejemplo, que para el café estamos hablando de cerca de 560.000 familias. Es decir, ahí hay un componente social muy importante de generación de empleo, generación de paz y estabilidad social en el campo colombiano, que también tiene que ser tenido en cuenta. Por otra parte, por muchas décadas el café de Colombia fue fue la caja menor del gobierno nacional. Muchas inversiones se hicieron de cuenta del desarrollo que la caficultura trajo al campo del país. Es por eso que nosotros también hoy, precisamente en esa dinámica de justicia histórica, billones y billones de pesos fueron entregados al gobierno nacional de manera directa, más allá de los impuestos incluso. Si tú planteas el caso, por ejemplo, de la minería dentro de nuestra oposición, hoy en día es un sector privilegiado, Javier. La Contraloría General de la República, quien se encarga de hacer control de los recursos públicos en el país, dice, por ejemplo, que para el año 2010 el sector minero debió pagar 15 billones de pesos en impuestos y solo pagó 5 en las exenciones tributarias. Y esos 10 billones de pesos que hay ahí, que les fueron perdonados, es casi 5 veces más el presupuesto del Ministerio de Agricultura de la Nación. Correa, me queda un minuto y hay un punto importante que quiero tocar. Ustedes están pidiendo también una investigación de las cuentas, las actividades y el gasto del Fondo Nacional del Café. Uno de las críticas que encontré, de las preocupaciones, incluso un senador aboga porque ese dinero que le está dando el subsidio al gobierno vaya a través del Banco Agrario, porque se está argumentando que a través de la federación no está llegando, ¿correcto? Sí, hay dificultades importantes para el pequeño caficultor y para los grandes y medianos también, en la medida en que les castigan la productividad. Entonces, nosotros sí estamos solicitando, en efecto, uno de los requerimientos de nuestro paro nacional cafetero, y que forma parte igual de las demandas que aún perduran, es la reestructuración de la Federación Nacional de Cafeteros, y con esto pues buscamos es reenfocarla y ponerla a trabajar al servicio de los cafeteros, que es su principal razón de ser y algo de lo que se ha marginado, porque los resultados hoy en día sí lo muestran. Una caficultura envejecida, una caficultura debilitada y empobrecida. Quien fuera el símbolo mundial del café hoy está bastante aporreado, y eso es algo pues que nosotros estamos tratando de mejorar y tratando de evitar una profunda crisis mayor que la que estamos viviendo ahora. Ya ustedes escucharon a Víctor Javier Correa, él es el vocero del movimiento Dignidad Cafetera. Ya nosotros invitábamos al gobierno, ustedes lo escucharon a él, ahora queremos escucharlo a ustedes. Gracias, Javier Correa, por esta entretenida y muy sabia discusión. A ustedes, muchísimas gracias, y que quede en la opinión que nosotros no queremos un paro. Ese es un medio, no un fin. Ojalá y el gobierno nacional le ayude a este país y se siente a negociar antes de que esa realidad ocurra. Gracias, sería una Correa. tragedia en medio del contexto de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a ti. El hombre más rico del mundo llega a Shazam. ¿Por qué? Samuel Burke explica al volver en CNN Dinero. Y les recordamos nuestra pregunta en Facebook. Lo sucedido la semana pasada en Egipto, ¿se debe definir como un golpe de Estado? Vota, opina. Ya así van los votos, así van las opiniones. Facebook.com/CNN Dinero.